que ya es grave de por sí, sino contra colegas de otros medios, otros varios medios, como La Silla Vacía, como María Jimena Duzán, que es periodista de Semana, y demás. Justamente María Jimena Duzán habló hoy con respecto a lo que está ocurriendo y dijo lo siguiente. Aparentemente es una persona que emitió ese trino y cuando yo lo logré capturar y lanzarlo en las redes o relanzarlo en mi cuenta, él borró el trino. No podemos tener esa concepción de que hay que deshumanizar al que piensa distinto para poderlo matar. Ahí está lo que dijo María Jimena Duzán. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se pronunció con respecto a lo que está ocurriendo y dijo lo siguiente. Las amenazas a los periodistas me preocupan mucho porque eso debe ser producto también de toda una ola de ver cómo podemos generar todo tipo de angustia, el miedo, que es tan manipulable en la política, pues algunos están muy interesados en que ese miedo se multiplique porque así pueden manipular más fácilmente a la población. Y eso hay que combatirlo. Eso dijo Santos. Ninguna amenaza se puede pasar por alto. Todas las amenazas deben encender las alarmas. Pero aquí la pregunta es si el presidente Santos tiene razón. Si será que estas amenazas lo que buscan es sembrar angustia en la sociedad colombiana, en la población. Yesid Vaquero. Juan Carlos, mire, ante todo solidaridad absoluta con Yolanda, por supuesto con María Jimena y por supuesto con el equipo periodístico de RCN. Si yo estuviera sentado en este momento en la mesa de Caracol, en la mesa de Todelar, en la mesa de cualquier emisora de radio, llámese como se llame, tendría la misma solidaridad, el mismo sentimiento de solidaridad, porque también he sido víctima de lo mismo y creo que, como bien lo decía usted, como bien lo decían a quienes entrevistó, no se puede llegar al momento de que con el miedo se busque callar. No sé el resto de compañeros que están en el panel, pero sí estoy seguro que Ervin Hoyos lo vivió y le voy a contar una anécdota rápidamente. La primera persona que me dijo a mí cómo manejar una amenaza fue Ervin Hoyos hace muchos años. Nos amenazaron desde lados completamente distintos, y casi al tiempo. Y el sentimiento cuando uno vive esto es muy grande y es muy feo. Y cuando usted es periodista, lo único que busca es decir la verdad. Y decir la verdad no tiene por qué ser pecado, incomode o no incomode, pero lo que menos puede ser es vulnerable a la vida misma, de modo que mi solidaridad entera, y condeno por todos los medios este tipo de amenazas, provengan de donde provengan y hacia quien vaya, que sea un comunicador o un periodista. ¿Usted cree que Santos, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tiene razón, que esto pueden ser amenazas que lo que buscan es meter angustia en la sociedad colombiana? Yo creo que sí. Yo creo que quien amenaza de esa forma lo que busca es meter angustia, y lamentablemente estamos en un momento tan divisorio, tan polarizado del país, que se puede esperar que la amenaza provenga de cualquier parte, no necesariamente tiene que venir de la contraparte, puede ser de la misma parte buscando que culpen a la contraparte, de modo que el solo hecho de que haya una amenaza a un periodista ya le dice a usted de la temperatura tan baja que se está viviendo en torno a la situación de este país. Y cuando ya a los periodistas con nombre propio, como a María Jimena, como a Yolanda, como a los periodistas comunitarios, como a quienes tratan de hacer su ejercicio únicamente haciendo su trabajo, se les amenaza por esto, intentándoles poner en peligro su vida, ya la situación es un punto bastante difícil y bastante condenable, provenga de donde provenga, se lo reitero. ¿Ervin Hoyos coincide con Yesid Vaquero? Pues a ver, coincido en parte, pero también quiero decir que cuando uno lo amenazan, eso yo ya lo tengo casi que por norma establecido. Cuando a mí me amenazan es señal de que voy bien en lo que estoy denunciando o en lo que estoy investigando o las huellas que estoy siguiendo. Siempre las amenazas y los atentados que he tenido han coincidido con grandes investigaciones que las han querido parar, que las han querido frenar. Así que yo le diría a los colegas que recibieron las amenazas que vale la pena que verifiquen el trabajo que están haciendo para que sigan por ahí, para que antes lo ahonden, lo profundicen mucho más de lo que lo estaban pensando hacer, porque por ahí van bien. Ese es un gran indicador cuando hay una amenaza. Cuando a uno no le dicen absolutamente nada es porque
sencillamente no está pasando nada. Cuando a uno le dicen algo, cuando se enfrentan esos poderes fácticos del mal frente a la información, es un buen indicador. Tatiana Danguán. Bueno, yo quisiera estar en un país donde el reconocimiento del periodismo no se hiciera con amenazas, sino que se hiciera tal vez con otro tipo de premios o tal vez con una mejor protección de la institución y de las instituciones hacia los periodistas. Lo que sucedió con las amenazas recientes en contra de periodistas de RCN Radio, contra Ginette Bedoya, que también recibió un panfleto según lo que informa la FLIP, firmado por las Águilas Negras, y de lo que ha venido sucediendo con el periodismo colombiano es muy preocupante. Esta situación que se está presentando además se da en el marco de una nueva dinámica para el país, que son las redes sociales, donde precisamente se están mostrando muchas nuevas amenazas que no se le están dando la atención debida y que muestran que la institucionalidad tal vez no está preparada para responder a estos nuevos desafíos en materia de tecnologías, para resolver estos asuntos que sin lugar a dudas verdaderamente superan más allá no podría calificarlos como unas amenazas para generar angustia en la sociedad. Son amenazas que sin lugar a dudas tienen que tomarse con toda la seriedad, porque no sabemos en qué pueda terminar nada de esto, y la historia colombiana ha mostrado que la violencia en contra de los periodistas por los diferentes actores armados no perdona, y que la institucionalidad históricamente no ha sabido responder de forma efectiva para proteger a tiempo a los periodistas colombianos. Iván Cancino. Bueno, varios puntos. Es muy preocupante porque yo los invito a leer, por ejemplo, el informe de la FLIP del 2017. Ahí establecía que en Colombia en ese año se documentaron 310 ataques a la libertad de prensa, afectando un total de 368 periodistas, además no solo en Bogotá, sino también de medios de comunicación de entes territoriales pues alejados y pequeños, Caquetá, Bichada, etcétera, y que eso significó un incremento del 43.5 sobre la cifra del 2016. Eso por supuesto genera una alerta, y lo que estamos viendo que ha pasado en este día pues hace ver que el Estado tiene que recapacitar y generar una protección más efectiva frente a esas situaciones. Y mire, las redes sociales no solo afectan a periodistas, sino las opiniones, y yo creo que hay que denunciar para que se vea realmente la cifra de lo que es las amenazas por medios sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Hace poco estuve en otro medio de comunicación defendiendo una posición que tengo hace mucho tiempo de no a la pena perpetua para violadores de niños. Usted no se imagina la cantidad de cosas que me desearon que me iban a hacer en esas redes. Obviamente que lo que buscan primero es que uno se calle, que no siga opinando lo que opina. Y yo creo que el primer principio de un país democrático es la libertad de expresión, y seguida o concomitante con la libertad de prensa. Así que esto no es de poca monta, y hay que darle toda la seriedad del mundo, y todas las autoridades tienen que reaccionar y obviamente aplicar la ley de manera fuerte y ejercer medidas de protección para que esta libertad de expresión y libertad de prensa esté por encima de cualquier cosa. Kelly Cabana. Sí, Iván, usted mencionaba las amenazas a través de redes sociales, lo hacía Tatiana también, y la FLIP esta mañana en su informe decía que iban 93 casos solo este año de amenazas a periodistas, y 80 y algo más o menos eran a través de redes sociales. ¿Usted qué diría, Iván, para hacer algo, para que las autoridades hicieran algo? Porque no ha pasado nada, desde las amenazas del año pasado, donde la Fiscalía tomó algunas medidas con algunos periodistas, pero este año, digamos, no ha pasado nada. ¿Qué tendrían que hacer las autoridades en ese tema específicamente de las redes sociales? Yo creo que lo primero es identificar. Mira, hay unos ataques que son muy ligeros, otros que son ya de difamación y otros que son de afectación de la seguridad. Cuando un ataque pide que a una persona la secuestren o la maten o la torturen, eso es una circunstancia que no puede pasar desapercibida y que tiene que tener una reacción. Primero, no solo penal, porque yo siempre he sido un defensor de que el derecho penal no soluciona los problemas de una sociedad. Usted mete a una persona en la cárcel y aparece otro que va a amenazar. Luego, sin querer dañar tampoco la libertad de Twitter, así como está mermando, por ejemplo, las cuentas falsas, también tiene que empezar a castigar y a censurar esas cuentas de personas que no opinan, sino que amenazan y agreden con la palabra, porque muchas veces el que agrede en letras no va a agredir físicamente, pero sí insta
a otras personas a hacerle caso a lo que esta persona está diciendo. Maten, agredan, puede que el que lo ponga no lo vaya a hacer, pero alguien escucha ese mensaje y se cree legitimado para hacerlo. Así que sí estamos viendo eso que está creciendo. La gente piensa que las redes sociales son para todo, que son anónimas, y yo creo que sí hay que empezar a mirar cómo se hace una denuncia y una sacada de la esfera de las redes sociales de esas cuentas que hacen eso, identificar al agresor y por supuesto que darle la sanción legal, no solo penal, legal del caso. Tatiana. Y ahí estoy de acuerdo con Iván plenamente, pero hay que sumarle a esto que el país no solamente no estaba preparado para diferenciar en este tipo de redes sociales qué tipo de amenazas eran, o si simplemente, o tal vez lo que se presentaba es un acoso en redes sociales en contra de periodistas, columnistas, personas que están opinando constantemente en las redes, pero el país también ha mostrado que es absolutamente, que no ha sabido responder en las regiones a estas amenazas. Como bien este informe de la FLIP lo presenta, se ha venido trabajando también mucho en las regiones para ver, identificar, y es allá donde los periodistas verdaderamente reciben unas amenazas que van mucho más allá de las redes sociales, y eso es lo que me parece preocupante, que no, digamos, institucionalmente no se responda a ese tipo de amenazas. Ervin Hoyos. Yo creería que también aquí hay una inmadurez social, ¿no? La gente no es todavía consciente de la responsabilidad que tienen cuando envían un mensaje en Twitter o en un WhatsApp amenazando a una persona. O sea, todavía la gente no es consciente de esos hechos. Falta muchísima educación. Cualquiera cree que tomar un Twitter y amenazar a una persona y luego borrar la cuenta y no pasa nada, no le va a pasar nada, y resulta que ahí es donde se están implicando. A mí me ha ocurrido muchas veces, y tuve recientemente un encuentro en un juzgado con una persona que me hizo una amenaza, y él mismo me lo decía: es que yo lo amenacé porque no me gustó lo que usted dijo, pero yo no me imaginé que esto es tan grave. Que llegara hasta ahí. Claro, que iba a llegar a un juzgado y que iba a pasar, si no se retracta, a quedar detenido. Entonces él mismo reconoce que no fue la intención, que él lo hizo en un momento de rabia por un debate que teníamos en televisión en ese momento, y lo hizo, y claro, yo lo acepto, y le dije al juez, le dije, o sea, hoy que veo a este señor, yo no lo veo capaz de hacer nada. Pero fíjese que eso le está pasando a muchísima gente en Colombia, de amenazar porque creen que es muy fácil hacerlo a través de una red social. Pero es que además de todo, yo creo que hay que empezar por desarmarse. Y es que hay que empezar por desarmarse, pero de verdad, porque, mire, amenazaron a los jugadores de la Selección Colombia porque cometieron un error en el campo de fútbol, y recordaron la época de Andrés Escobar, y circuló un meme que a muchos les pareció divertidísimo, con Pablo Escobar diciendo dónde estaba el árbitro. Y a muchos les resultaba una cosa divertidísima. Y venga, que no es para eso. Sí, honestamente yo creo que tenemos que evolucionar como seres humanos, tenemos que evolucionar como país, y en los periodistas en buena parte, por lo menos, podría decir yo que está la responsabilidad de quitar un poco esa beligerancia llevada a la violencia extrema, en la cual las redes sociales funcionan como cuadrilátero perfecto para que las personas se pongan detrás de un logo, detrás de una foto cualquiera, sin dar la cara, y amenacen al que quieran sin ningún problema, porque como no hay control, controlarlo es casi imposible, y hay robots que multiplican y multiplican las cuentas, pues no tienen ningún problema en hacerlo. Yo creo que la cosa sí tiene que empezar por desarmar un poco la cosa y por despolarizar esto, porque si no, en verdad va a haber algo lamentable en algún momento, y lo vamos a estar llorando mucho más adelante. Ahora, yo pregunto, 7 de la noche, adelante. ¿Qué pasaría si frente a esas amenazas virtuales, ¿no?, a estas de redes sociales, no decimos nada, no reaccionamos, judicializamos el hecho y no le damos de pronto el boom, que es el que muchas veces buscan quienes hacen ese tipo de acciones? Claro, muchas veces quieren salir ¿Qué del pasaría? anonimato. ¿Por qué de pronto no hacemos un día una didáctica, un taller en la vida real? Si nos amenazan, se denuncia. Yo he hecho eso muchas veces, lo denuncio. No fue noticia, no fue efecto de medio, no fue mediático, y lo he denunciado, y me he encontrado con gente en total estado, como le digo, de indefensión, diciendo: es que yo lo hice porque me calenté. Claro, eso es cierto. Claro. 7 de la noche, 30 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. Alguien como Mike Bahía no para nunca.
Conciertos, entrevistas, viajes, escribir nuevas canciones, más viajes, más conciertos y claro, seguirle el paso a Gracie no debe ser nada fácil, Mike. La verdad se necesita buena energía y en grande. Tan buena y tan grande como la nueva botella de Speedmax. Más grande por solo 1,500 pesos. Recarga tu vida. Speedmax. Contenido elevado de cafeína, 16 miligramos por cada 100 mililitros. La bebida energizante no previene los efectos generados por el consumo de bebidas alcohólicas. No se recomienda el consumo de bebidas energizantes con bebidas alcohólicas. Este producto solo podrá ser comercializado, expendido y dirigido a la población mayor de 14 años. Este producto no es recomendado para personas sensibles a la cafeína. Usted escucha Voces RCN. 7 de la noche, 31 minutos. La Fiscalía entregó a la JEP informes sobre casos de reclutamiento ilícito de menores cometidos por las FARC. Mauricio Collazos. El primero de los 2 nuevos informes entregados por la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz revela que un total de 5.252 menores fueron reclutados ilícitamente por parte de las antiguas FARC. De acuerdo con los investigadores, las víctimas de reclutamiento fueron en su mayoría menores de 14 años. Además, se señala que las investigaciones se concentran principalmente en 10 departamentos del país, como el Meta, Antioquia, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Tolima, Cauca, Cundinamarca, Chocó y Nariño. En el segundo informe entregado a la JEP, la Fiscalía advirtió que se ha identificado un total de 2.248 víctimas que se presentaron entre 1988 y 2014, siendo el periodo con mayor victimización los años comprendidos entre 2006 y 2008. En los registros se estableció que más de 5.600 personas han sido procesadas, de las cuales 3.800 eran soldados en el momento en que se presentaron los hechos, más de 900 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles. El reporte añade que este fenómeno criminal se presentó en por lo menos 27 departamentos del país. Y después de varios cierres por la caída de material en el kilómetro 64, se normalizó el paso en la vía Bogotá-Villavicencio. Yolanda Martínez. Luego de más de 16 horas de estar cerrada la vía Bogotá-Villavicencio por los derrumbes, caída de material y de piedras sobre el kilómetro 64 de la calzada en la vía al llano, Coviandes confirmó que esta tarde abrió el paso para todo tipo de vehículo. Inicialmente se aperturó la circulación de solo los carros que estaban represados durante esta cantidad de horas que duró el derrumbe y el taponamiento en el kilómetro 64. Fernando Castillo, jefe de operaciones de la vía de Bogotá-Villavicencio, dijo que en estos momentos y si el clima sigue favoreciendo, pues se mantendrá abierta la vía Bogotá-Villavicencio sin ninguna dificultad para los viajeros. Dado que las condiciones en el sitio han sido favorables y el tiempo ha colaborado, todos los vehículos que se encontraban represados en los distintos sitios de la carretera ya han ido circulando y se está normalizando la operación. Por lo tanto, pues ya se puede declarar en este momento y mientras las condiciones del tiempo sean favorables, la normalidad en la operación de la carretera. Entre tanto, en el Meta, las autoridades civiles, la ciudadanía en general ha manifestado su voz de protesta en contra del gobierno nacional y de la misma concesionaria Coviandes por las cantidades de cierres que se registran cada nada y las dificultades y afectaciones que traen para la región. RCN Radio, 70 años. Los vivimos contigo. ¿Alguna vez has pensado en los sentidos que despiertas cuando pruebas uno de nuestros sabores de Postobón? Todo comienza con tus ojos. Cuando ves nuestro color, detente y escucha las burbujas que saltan en la orilla de la botella, esperando llegar a tu boca. Son las mismas burbujas que activan tu sentido del tacto mientras pasan con un ligero cosquilleo por toda tu garganta. Tómate el tiempo para sentir nuestro aroma y, por supuesto, disfruta nuestro delicioso sabor. Así que ve ya a la tienda y vive el sabor con todos tus sentidos. Postobón. ¿Sabías que existen diferentes tipos de té que se obtienen según el secado de la hoja? Mr. Tea Té Oolong, con sabor a cranberry, también conocido como té azul. Prueba las variedades de té. Prefiere el té. Elige Mr. Tea. Mr. Tea es una bebida de té con sabor a frutas. RCN se identifica con la tranquilidad. Oiga, ¿cómo le ha ido con el carro? Y se maneja solito. Con razón va bajando por esa loma toda. ¡Ay, mi carro! Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia.
Realiza giros virtuales al instante con un solo clic. Ingresa a www.efecti.com.co, da clic en Efecti Virtual y listo. Yo elijo giros virtuales Efecti porque valoro mi tiempo y no pago más. Vigilado Mintic. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangond, que es columnista del diario El Heraldo de Barranquilla, con Yesid Vaquero, que es el corresponsal de Univisión en Colombia, con Iván Cancino, que es abogado penalista y columnista también, entre otras cosas, del diario El Heraldo, y con el periodista Ervin Hoyos. Hay una noticia que tiene que ver con el próximo día 20 de julio, es decir, dentro de 4 días, fecha en la cual toman posesión los nuevos senadores y los nuevos representantes. Se suponía que una de las personas que iban a estar ahí en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional iba a ser Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC en La Habana, en ese diálogo que terminó con el acuerdo de terminación del conflicto suscrito por las FARC y por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Bueno, pues Iván Márquez ha dicho que no hay suficientes garantías para posesionarse como senador. Su lugar lo va a ocupar otra persona llamada Israel Alberto Zúñiga Iriarte, que además muchos lo conocen como Bencos Biojó, que además fue el sexto en el listado del grupo político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es decir, la FARC, que consiguió el 0,34% de los votos en las elecciones legislativas. Dicen los abogados constitucionalistas que esto no tiene ningún problema porque realmente los de las FARC no tienen que escoger nombre por nombre, o sea que puede ser reemplazado Iván Márquez. Pero algunos se preguntan si lo que pasa es que Iván Márquez ya no confía en el proceso de paz, o si lo que pasa es que tiene temor de que en Bogotá, donde él no está actualmente, pues se puedan, por alguna razón de algún proceso, capturarlo y pueda haber una solicitud de extradición y demás. ¿Qué puede haber detrás de toda esta actitud de Iván Márquez? Ervin Hoyos. Bueno, yo no sé usted por qué va conmigo de primero, pero lo que yo sí le puedo decir es que Iván Márquez sabe lo que le viene pierna arriba. Iván Márquez sabe, es consciente, que en las reuniones que tuvo desde el 2016, incluso 2017, con narcotraficantes, todo eso está registrado. Ellos son conscientes que no se ha procedido porque capturar a Santrich, y si capturaban a Iván Márquez y a otros más, inmediatamente se iba a tomar como una acción contra el proceso y era hacer trizas el acuerdo. Pero ellos saben y son conscientes que tienen deudas con la justicia posteriores a los acuerdos y que se le va a venir encima una serie de hechos que ellos son conscientes y los conocen. Así que es más una estrategia de Iván Márquez, del miedo que le generan las pruebas que hay en su contra, que no le permiten tomar posesión de la curul. Y eso lo deben hacer los otros. Ahí hay otros también que deberían tomar la misma decisión. Pablo Catatumbo debería tomar la misma decisión. El mismo Antonio Lozada debía tomar la misma decisión. Todos los que tienen o delitos de lesa humanidad o los que tienen delitos sexuales cometidos con guerrilleras que eran niñas y las violaron, o con guerrilleros que eran niños y los violaron, ellos saben quiénes son, que van a tomar posesión de curules y que eran violadores de niños. Esos no deberían posesionarse, pero yo no sé si van a asumir esa vergüenza de un día ser despojados de su curul por violadores de hombres, de niños en las FARC. ¿Está de acuerdo con Ervin Hoyos, Iván Cancino? Sí, por supuesto, y me asalta otra duda, porque independientemente de los acuerdos y las zonas que se les dieron bastante cuestionadas por muchos, pues él manifiesta que se va a quedar en Miravalle el tiempo necesario hasta que vea garantías por parte del gobierno. ¿Eso quiere decir que a Miravalle no puede entrar el ejército, no puede entrar la fiscalía si es que lo van a capturar? Eso es un estado de las FARC, es propiedad de él. ¿Por qué se siente seguro allá? Eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Será que allá no hay estado? Que también implicó que les escrituramos un pedazo de territorio donde está bajo su control y mando, y en caso de haber alguna necesidad o algún requerimiento no saldrá. Pues eso me causa a mí mucha duda. Desde el punto de vista que la curul la ocupe otra persona, estoy de acuerdo. Creo que así hubiera sido elegido, puede no posesionarse y entraría
la otra persona, pero yo sí creo que hay un tufillo y un miedo enorme, porque sabe que después de que la ley les dio todas las alternativas y todos los regalos que fueron objeto, volvieron a defraudar al país, y ahí hay algo que muy pronto nosotros conoceremos. Y para reforzar eso que usted dice, doctor Iván, acuérdese, nada más hace 3 o 4 días hubo un sobrepaso de un avión, que además era un avión de instrucción, y el paisa e Iván Márquez pusieron el grito en el cielo diciendo que eran operativos militares. Era un avión de instrucción, de una escuela de instrucción que pasó por ahí por la zona. Entonces, ¿cuál es el temor que tienen? O sea, que hasta ahora controlan ellos el espacio aéreo. Así es. Tatiana Nanguán. Bueno, lo que yo veo es que evidentemente hay una gran incertidumbre sobre si se podría posesionar o no personas que estaban acusadas de crímenes de lesa humanidad, y que a pesar de lo que ha sostenido la Corte Constitucional, a pesar de los debates que ha tenido, no queda muy claro el panorama sobre cómo va a participar personas en la JEP y simultáneamente van a tener una participación en el Congreso. Entonces, sin lugar a dudas, creo que Iván Márquez lo mejor que puede hacer es tomar esa decisión, a esperar que haya una claridad jurídica sobre cómo podrá ser una participación política y una responsabilidad penal paralela, pero evidentemente quedan muchas dudas para estos casos. Si bien desde el derecho constitucional muchos constitucionalistas han planteado que no tenía un nombre, una curul, habría que ver si cada vez que suceda esto entonces se va a reemplazar uno por otro y cómo va a ser ese orden, porque definitivamente, si bien la votación que sacó la FARC fue mínima, pues sí hubo una cierta votación y había un orden en la lista. Entonces tendríamos que entrar a mirar una cantidad de cosas como cómo va a ser toda la participación política de la FARC a partir de lo que se planteó en el acuerdo, sobre lo cual sigue habiendo una gran incertidumbre. Pero también veo que había cierta incertidumbre sobre lo de Santrich y si podría posesionarse a pesar de que estaba en la cárcel, y acabo de ver también una noticia que precisamente sale acá en RCN Radio diciendo que en efecto no se podrá posesionar según lo que sostiene el ministro de Interior. Entonces, todos los días nos enteramos de algo y creo que debe haber una claridad jurídica para el país y una claridad sobre cómo va a ser esta participación política y cómo se va a generar escenarios para que pueda también darse la responsabilidad penal que debe adelantarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Yesid Vaquero. Estoy totalmente de acuerdo con Tatiana, con parte de lo que dice. No estoy muy de acuerdo con Erwin y con el doctor Cancino. A mí me parece que el miedo es legítimo, el miedo que tiene Iván Márquez es legítimo, porque independientemente de los crímenes que haya cometido, que estarán por verse, por juzgarse y por incluso castigársele por los mismos, pues tiene miedo de que no respeten lo que en algún momento firmó en La Habana. Un equipo dirigido por el doctor Humberto de la Calle estuvo 4 años allá metido, trasnochando día y noche, firmando una cantidad de cosas que hoy en día se están cambiando a la luz de los cambios de gobierno y de los cambios de congresistas, y no fue eso realmente lo que hicieron. Yo con esto no estoy defendiendo los crímenes de lesa humanidad que hayan podido cometer, ni más faltaba. Pero para no ir muy lejos, en los tiempos de la parapolítica, más del 60% del Congreso estuvo exactamente en las mismas condiciones y andaban con la famosa frase de que hasta que no se nos demuestre, pues no seremos culpables, y ahí estaban sentados ocupando las curules. De modo que en Colombia esto no sería nuevo, el que estuvieran allí sentados. Hablando en el caso particular de Iván Márquez, también me parece prudente lo que hace. Me parece prudente que designe a otra persona, sean las razones que sean las que tengan. Y hablando de Santrich, pues estando en la cárcel era bien difícil que lograra posesionarse, incluso tratando de sacarle algún vericueto a la ley para poderlo hacer. Difícilmente podría llegar a hacerlo, aunque en este país donde se ha visto de todo, cualquier cosa sería posible también. Sin embargo, pues bien que lo haga y bien que ocupen esas curules los que los tengan que ocupar, pero aún mejor si estando allí metidos y les comprueban que alguna cosa pasó, se los lleven a pagar la pena que tienen que pagar. Sí. Les tiene pregunta Kelly Cabana. Sí, es que hablaba Iván Cancino sobre el tema de Iván Márquez, que se fue a una zona veredal al sur del país, esto desde que se conoció la investigación el año pasado. Este tema de qué pasará con la curul de Iván Márquez en el Senado tal vez denota en que el proceso de reincorporación ha sido un fracaso por parte del gobierno, Iván. Pues es que la pregunta para mí, siempre lo he dicho, es decir, el proceso empezó mal, sigue mal y va mal. Y el reporte de la revista Semana pues lo dice claramente, cómo se están reorganizando, si es que se puede llamar así. Esta mañana en medios de comunicación yo escuché con preocupación a un general decir que no es que estén resurgiendo las FARC, sino que están fortaleciendo el narcotráfico. Pues es lo mismo,
Es decir, las FARC, siempre lo he sostenido, los últimos tiempos no eran una organización política, eran un grupo dedicado al narcotráfico y aún así se negoció lo que se tenía que negociar. Entonces echarle la culpa a que el gobierno no ha cumplido o se ha cumplido cosas mínimas no es óbice para que una persona salga a decir que el otro es inocente, que el otro tal cosa, porque además parte del acuerdo implica que reconozcan todos los crímenes que cometieron. Y cada vez que yo como abogado, como ciudadano veo a una de estas personas negar, no solo lo actual porque está en su derecho, ahí está una presunción de inocencia, sino negar lo pasado, pues estoy viendo que verdad, justicia y reparación no va a haber. Y ver a la señora Imelda ayer o antier hablar de que las víctimas del conflicto, incluyéndose ella misma, pues también me preocupa a mí como ciudadano porque creo que no han entendido el mensaje que la JEP es para juzgarlos a ellos, no para que ellos juzguen a alguien. Ellos fueron los principales actores del crimen y la violencia en Colombia y cada vez que uno los escucha a los voceros de esas organizaciones, pues le da mucha tristeza ver que en realidad no hay un reconocimiento y una verdad. Entonces yo creo que ese tema de que el gobierno no les ha cumplido algunos puntos, creo que realmente no es un tema de fondo para tomar la actitud que ellos están tomando. Yesid Vaquero, ¿está de acuerdo? No, es que me parece que uno no puede, hablando de un proceso de paz, pues ya quisiera uno tener la bola de cristal para poder vislumbrar el futuro y decir que no va a servir y que no va a funcionar. La JEP está arrancando en este momento. Hay quienes respetablemente no creyeron en el proceso de paz desde un principio hasta un fin, otros sí creímos en el proceso de paz y seguimos creyendo en eso, y hay que darle la oportunidad a esa justicia especial, a esa jurisdicción especial para la paz, para que haga su trabajo y lo ponga a prueba tal y como está designado para ponerlo. Y tampoco podemos decir que únicamente para juzgarlo a ellos, porque es que también hay crímenes de Estado que a los que la JEP también puede llegar y para los que la JEP también los puede aclarar. Por eso hay generales que ya se han acogido a esta JEP y están ahí metidos. De modo que a mí sí me parece que el rasero está bastante cargado hacia un solo lado con el tema. Y frente a esa reorganización que el doctor Cancino tocaba de las FARC, tampoco se puede decir que el proceso de paz fue una pantomima mientras seguían funcionando las FARC, si mal no le entendí al doctor Cancino, porque lo que resultaría siendo sería también un insulto a la buena intención que hubo de parte y parte para poder llegar a lo que es hoy en día esas FARC desarmadas y esas FARC como partido político. Hay organizaciones criminales detrás de las cuales debe haber montones, debe haber paramilitares, debe haber narcotráfico, debe haber los mal llamados BACRIM, debe haber guerrilleros, debe haber de todos, organizados en esos frentes que preocupantemente muestra el informe del Espectador y de Semana, y que desde luego hay que combatir y que desde luego son muy preocupantes, pero que para mí tienen poco que ver con que el proceso de paz haya sido bueno o haya sido malo. Tatiana Dango. Bueno, yo pienso que el acuerdo tiene muchos puntos y nosotros siempre tendemos a decir que cuando alguno de los puntos va mal, realmente entonces decimos el gobierno fracasó y todo el acuerdo de paz es un absoluto fracaso. Lo primero que hay que decir es, evidentemente, hay unos problemas institucionales para responder con efectividad a lo que se acordó en el proceso de paz. Evidentemente lo hemos visto con los líderes sociales, lo estamos viendo con periodistas ahora, porque el acuerdo de paz no solamente pactaba cuestiones para salir del conflicto con la FARC, sino cuestiones estructurales para el país, y eso todavía no se está implementando. Entonces, en esos puntos hay que decir, el proceso de paz está muy débil en proteger a los líderes sociales, en garantizar la seguridad para los periodistas también. Entonces, en esos puntos uno podría decir, está muy débil y la institucionalidad necesita prepararse para responder a los múltiples puntos que se acordaron en el acuerdo. Pero también es importante decir que en lo que refiere a la justicia, se puede ver que ya con la comparecencia del secretariado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, pues es un gran avance para el país, es una muestra de que hay un compromiso por lo menos de atender a esa justicia y que tenemos que darle un tiempo para determinar si en efecto habrá verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. Pero habría que darle ese tiempo y habría que fortalecer institucionalmente también a la Jurisdicción Especial para la Paz para que esto suceda. Entonces, en un balance sobre si el acuerdo de paz o no es un fracaso, pues hay que mirarlo por los diferentes puntos que lo componen, pero entender que todavía nos falta mucho para que su implementación sea efectiva. Ervin Hoyos, ¿está de acuerdo con Tatiana? Bueno, yo hice célebre una frase que siempre decía, yo no creo en la voluntad de paz de las FARC. El proceso es una cosa, el proceso es ese acuerdo en donde se sentaron las partes a negociar, ese es el proceso.
pero otra cosa es la voluntad de cada uno de los que se sentó en el proceso. Y yo nunca creí en la buena voluntad, en la buena fe de las FARC. Y no lo creí porque los conozco desde cerca, porque los he investigado, porque los he estudiado, porque he estado metido en todas las regiones de Colombia investigando a las FARC cómo son. Y tan pronto inició el proceso, yo empecé a hacerle un seguimiento paso a paso de lo que estaba ocurriendo en las distintas regiones de Colombia, y lo primero que me llamó la atención es cómo a partir del mismo inicio del proceso, las FARC empezaron a hacer una selección de hombres, de los mejores combatientes, los más jóvenes, los menores que estaban para la época con 13, 14 años, y los pasaron a un bloque, a un grupo, y los que estaban cansados, los que ya eran veteranos de la guerra, los que fueron heridos, los que tenían incluso situaciones de comportamiento, fueron pasados al grupo que iba a dar el paso a la desmovilización. Entonces, desde el principio se diseñó una estrategia para dejar a una fuerza de retaguardia en zonas de influencia del narcotráfico, en zonas de influencia donde han permanecido las FARC, y otros que pasaban a la estrategia política. Entonces, a partir de ahí yo me empecé a dar cuenta que no había una buena voluntad, una buena fe de las FARC, y luego se remata cuando en el 2013 yo empecé a denunciar la venta de los cupos a narcotraficantes para hacerlos pasar como guerrilleros ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí ya nos dimos cuenta que esto era una estrategia y que, mire, hoy está demostrado totalmente. Yo lo denuncié en el 2013 y hoy está demostrado. Vendieron 263 cupos de narcotraficantes a la JEP haciéndolos pasar por guerrilleros, y hoy ya hay muchos que están capturados, incluido alias Rambo, más todos los que vienen. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Los responsables de haber metido esa lista no podemos decir que es un guerrillero raso. Eso iba con el aval de Timochenko, con el aval de Iván Márquez, con el aval de todos los que son el secretariado. Ellos no toman decisiones sin el consentimiento del grupo como secretariado o como Estado Mayor, que fueron los de las FARC. Así que hay una responsabilidad directa de esa participación de narcotraficantes, que es un delito posterior a los acuerdos, porque engañaron la justicia, engañaron la Jurisdicción misma Especial para la Paz, y se convierte en un delito continuado porque esos siguen traficando, son los que manejan las redes de narcotráfico de las FARC. Y ahí nos damos cuenta que se consolidó esa estrategia de dividir a las FARC en dos grupos, uno que iba a ser política para tener interlocución con el gobierno, y el otro que iba a manejar la parte armada como una retaguardia estratégica para consolidar lo que ya conocemos hoy como O sea, disidencias. mientras estaban en La Habana, configuraban otra guerrilla que seguía. Exactamente, que seguía ahí. No, sí señor, sí y me está parece. probado, y eso va a ser parte de todos los Pero documentos. probado en dónde, Ervin. Está probado porque vienen en este momento los mismos de las disidencias. No, pero probado por quién, digamos, la pregunta es probado por quién. Por la misma documentación que ellos mismos se les ha incautado ahora recientemente. Mire, hay uno, por ejemplo, hay un jefe de disidencia en este momento que está pidiendo ser recibido como desmovilizado a cambio de denunciar que a él lo engañaron. A él lo dejaron, Pablo Catatumbo lo dejó con 100 hombres, en fila con 100 hombres. Le dijo, usted no dé este paso ahora, lo da después, nosotros le decimos cuándo, y lo dejaron por fuera. Meten a un grupo de narcotraficantes y él aparece en un video diciendo, metieron a un grupo de narcotraficantes y no me metieron a mí con mi gente, que yo estaba aquí armado, y me dejaron por fuera. Logramos nosotros hacer un contacto con él, y él en este momento está pidiendo que haya una ley para ellos, que quieren entrar al acuerdo, que quieren entrar, que ser cobijados porque fueron engañados por sus jefes, por sus mandos, y los dejaron fuera, y a cambio de eso quieren denunciar que han seguido narcotraficando para sus jefes. Oiga, pero entonces usted no habría negociado, Ervin, con las FARC si usted hubiera sido gobierno. No, sí, hay que negociar, porque la idea era justamente quitarle las armas, ojalá quitárselas a todos, que fue lo que no se hizo. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar ahora con esto de Iván Márquez? ¿Cómo creen que puede afectar esta decisión de Iván Márquez el caso de Jesús Santrich? Porque por supuesto Jesús Santrich está privado de la libertad, hay una solicitud de extradición. ¿Creen que esto puede alterar en algo la suerte de Santrich o no va a afectar absolutamente para nada lo que pase con él? Iván Cancino. No, yo pienso que no debería afectar. Aquí se está dando un debate, el primer debate, digamos que ya se dilucidó por parte de las Cortes, en el sentido que la captura y el manejo que se le ha dado está bien hecho. Yo sinceramente sí creo que espero que la Corte no se pronuncie diciendo por vía jurisprudencia
que hay que juzgarlo primero en Colombia antes de hacer efectiva la extradición, porque en mi concepto eso no sería una interpretación constitucional, sino sería la invasión de un campo que no le corresponde a la Corte. Yo creo que eso no es de interpretación, eso no es de constitución, el sistema está absolutamente claro y hay que aplicar el principio de igualdad para todas las personas. Si a los que se han extraditado no se les ha permitido valoración probatoria, y creo que el tema de la verdad y de la justicia tiene que sopesarse de otra manera, yo sí espero que la Corte Constitucional no vaya a pasar el camino de meterse en lo que debe decidir el Ejecutivo y la rama judicial. Yo creo que esos temas son de investigación, el camino se decantará, y lo que vuelvo y repito, a mí sí lo que cada vez que hablan me sorprende es alguna desfachatez y descaro, y yo creo que ellos no han entendido muy bien la gravedad de lo que sucede, como llegar riéndose y con el puño en alto o con flores ante la JEP, como si no fuera un acto muy serio de responsabilidad ante el país. Tatiana Benguán. Bueno, yo creería que desde la óptica política también hay que hablarlo. Es decir, ¿qué va a pasar con la FARC, con su supervivencia política? Y es decir, Iván Márquez era uno de sus grandes líderes y ahora va a pasar a simplemente esperar a que haya una seguridad, a esperar a ver cómo evoluciona, a esperar a ver qué pasa con el gobierno de Duque. Entonces, en términos de supervivencia política, pues en principio, si bien van a tener unas curules fijas las FARC, pues después ya no las van a tener, y esto va a redundar en que si no tienen una participación efectiva dentro del Congreso, pues su supervivencia política no va a ser algo viable en los próximos años o para los próximos periodos del Congreso y presidencia. Pero es muy importante, y también a nivel regional. Sin embargo, lo que también hay que definir es qué va a pasar en términos de responsabilidad, y cuando se habla del caso de Santrich, es muy importante que el país tenga claro que nosotros tenemos un compromiso con la verdad y la justicia para el país, y que muy bien se vio en Justicia y Paz con la extradición, de muchos paramilitares dificultó realmente el acceso de las víctimas a saber qué había pasado dentro de ese escenario. Yo me acuerdo que me fui muchas veces a Justicia y Paz a ver teleconferencias desde Estados Unidos tratando de responderle a víctimas aquí en Colombia, y eso era terrible porque realmente no podía haber una verdad, no había una forma, y quienes no se acogieron a Justicia y Paz en ese momento ni siquiera participaron en ese escenario, y no pudo garantizarse la verdad para muchas víctimas en el país, y esto es verdaderamente doloroso. Entonces tiene que haber una forma en la cual podamos conciliar que en efecto se respete lo que se firmó en el acuerdo, y es que después crímenes cometidos después de la firma del acuerdo pues ya van a la jurisdicción ordinaria, pero que también se garantice la verdad y la justicia para las víctimas que están en el país y para el país completo, que estamos esperando una claridad sobre lo que sucedió en el conflicto. Yesid Vaquero. Pues me voy a sentar al lado de Tatiana, que creo que quedó. No, mentiras. Mire, lo que pasa es que yo también pienso que ese es un punto fundamental que nos había tocado. Las víctimas hay que verlas desde alguna manera, y yo creo que lo del señor Santrich está clarísimo. Si el señor delinquió después de firmado el proceso, tal y como está escrito, pues se tiene que ir, se le tiene que aplicar todo el peso del castigo de la ley como venga. Naturalmente que en un derecho legítimo a la defensa, pues harán todo lo posible por acomodarle la ley como se la han acomodado aquí a tantos en otras oportunidades, que si la corte, que si viene, que si la extradición, que si la justicia, que si la transición. Todo lo que se van a inventar, se lo van a inventar para defenderlo, y es apenas lógico que salgan con una pancarta a decir que es inocente, y es apenas lógico que pase todo eso, porque lo van a defender quienes son partidarios o están convencidos de que no delinquió. Pero ojo, las víctimas son un caso fundamental, y a las víctimas no se les puede dejar a un lado por el simple hecho de tener la satisfacción de que lo extraditaron, como quiere un buen sector del país. Ervin Hoyos. Bueno, las víctimas están haciendo todo el proceso que exige la Jurisdicción Especial para la Paz, que es acudir a las audiencias, hacer presencia, porque se necesita, para poder llegar a la Corte Penal Internacional, demostrar que se agotaron todas las instancias en Colombia. Se están haciendo, pero es totalmente claro que no va a haber una aplicación de justicia para delitos atroces, para delitos de lesa humanidad,
la misma fiscal de la Corte Penal Internacional dice que hay unos vacíos muy grandes y que los vacíos en un acuerdo son símbolo de impunidad. Entonces, solamente estamos, y eso ya lo digo yo como presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, estamos siguiendo todos los pasos para posteriormente acudir a instancias internacionales. 8 en punto de la noche, ya volvemos. Ya regresamos en Voces RCN. Los vivimos contigo. En 70 años, RCN te ha contado la historia así. El 16 de noviembre del 2017, el cantante paisa Juanes consigue 2 premios Grammy Latinos, consolidándose como el artista con más premios, al sumar un total de 23 gramófonos en su carrera. Y el Latin Grammy es para... ¡Juanes! Wow, muchísimas gracias a todos, de verdad, a la academia por este reconocimiento. Full, Nene, Sky, donde estén, mil y mil gracias. Jesús López, a toda la familia de Universal Music, Rebeca León, Lionfish, a mi esposa que es el canal de mi vida, a mis hijos en la casa, Luna Paloma Dante, a mi mamá Alicia. Colombia, esto es para ti, yo soy aquí, estoy aquí por ti y por ti estaré hasta el final. La vivimos contigo. Es hora de decir, siempre se puede. Con el Banco Popular, somos Grupo Aval. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. 1 minuto en Colombia, ya tenemos las 8 de la noche, 1 minuto, y a esta hora nos actualizamos con todas las noticias en RCN Radio. Guerrilleros del ELN atacaron a tropas del ejército en Puerto Valdivia, Antioquia. Duván Vázquez. Así es, Daniel, pues los subversivos dispararon contra un grupo de soldados en cercanías al corregimiento de Puerto Valdivia, donde fueron asesinados el viernes pasado el comandante y su comandante de esa estación de policía. El general Alberto Sepúlveda, comandante de la 7ª División del Ejército, indicó que la tropa adelantaba labores de erradicación de cultivos ilícitos cuando sufrieron el hostigamiento armado de esos guerrilleros. Sin embargo, la rápida acción permitió repeler el ataque de estos guerrilleros sin dejar uniformados lesionados. En la zona se adelantan operaciones militares para capturar a los responsables de este hostigamiento con el que estos guerrilleros quieren proteger sus rutas de narcotráfico, aseguró el oficial. En otras noticias, el gobierno oficializó la delimitación de 4 páramos y ordenó la protección de otros 3. Javier Barragán. Este martes el presidente Juan Manuel Santos firmará en la Casa de Nariño la resolución en la que se oficializa la delimitación de 4 páramos: Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada del Cucuy, Chiles, Cumbal y La Cocha, de 7 que estaban pendientes de delimitar. De igual manera, el jefe de Estado oficializará la protección de los páramos El Duende, Cerro Plateado y Pisba. Además, asistirá al lanzamiento del libro Parques Naturales de Colombia, en el que designará el río Vita como Humedal Ramsar, uno de los rincones vírgenes del Orinoco. Y vamos ahora al Valle del Cauca, porque la policía de este departamento capturó en las últimas horas a un profesor de judo que habría acosado sexualmente a una de sus alumnas. Diana Villegas. De acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía General de la Nación, un hombre de 53 años, entrenador de judo, habría enviado material pornográfico al celular de una menor de edad, a la que también le habría solicitado fotos de sus partes íntimas por el mismo medio de comunicación. Los hechos se habrían registrado en el municipio de Palmira y luego de realizadas las actividades investigativas, la Fiscalía solicitó ante un juez de control de garantías la respectiva orden de captura para luego ser puesto a disposición del fiscal del caso. En las próximas horas la Fiscalía lo judicializará, formulándole cargos por el delito de pornografía con menores. Del departamento del Valle del Cauca vamos ahora al Huila, porque se descarta una posible erupción del Nevado en esta parte del país. Yamilet Díaz. Durante su visita al Huila, Marta Lucía Calvache, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, explicó que los sismos que se presentan en el volcán Nevado del Huila hacen parte de las fallas geológicas de la zona. Asimismo, dio a conocer que actualmente el servicio cuenta con diversas estaciones que monitorean en tiempo real el comportamiento del volcán, como estaciones de sismología que detectan los sismos, otras que detectan la deformación que ocurre en el volcán, también medidores de gases, principalmente dióxido de azufre, y detectores de flujo de lodos. Y cerramos esta ronda de noticias contándoles que fue hallado sin vida el cuerpo de un líder social en Caloto, Cauca. Francisco Cifuentes. La comunidad de la vereda Carmelo del municipio de Caloto, en el Cauca, encontró el cuerpo sin vida del líder comunal
Luis Eduardo Daguaconda, reconocido por ser uno de los fundadores de esa población. La Rep de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes reveló que Daguaconda era integrante de Marcha Patriótica y Fensuagro y padre de un excombatiente de la guerrilla de la FARC. La ONG señaló que el cuerpo del líder comunitario presenta señales de tortura, al parecer causadas con una piedra. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital les contamos que el sitio histórico de la batalla de Boyacá contará con un plan de manejo especial que busca proteger de forma integral este altar de la patria. La formulación de la herramienta contó con el apoyo de la comunidad de los municipios de Venta Quemada y Tunja, así como una inversión de 548 millones de pesos. Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @rcnradio. Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Abra o renueve su CDT desde 20 millones de pesos por un mínimo de 180 días y reciba fabulosos premios como hornos microondas, tablets, smartphones o bicicletas, sin rifas ni sorteos. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican restricciones. Vigente del 23 de febrero al 31 de agosto de 2018. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangond y Yesid Vaquero y también con Ervin Hoyos e Iván Cancino. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez el pasado 11 de marzo en las elecciones legislativas obtuvo la votación más alta de todas. 875.554 votos recibió y por esa razón va a continuar en el Senado a partir del próximo 20 de julio, dentro de 4 días que se posesionan. El presidente electo Iván Duque, cuando era candidato, dijo que le gustaría ver a Uribe de presidente de la bancada uribista en el Congreso, no solamente, sino que también sugirió que el expresidente Uribe podía ser presidente del Senado, es decir, presidente del Congreso de la República. Pero Uribe no ha aceptado eso, ha dicho que él prefiere darles paso a nuevos liderazgos. Oigámoslo. Mi deber es promover nuevos liderazgos y apoyar el gobierno del presidente Iván Duque. Quiero para el Congreso una coalición amplia, generosa, estable, sin politiquería, que haga la diferencia, que respete la estabilidad de los funcionarios probos y eficientes de la corporación. Si la primera presidencia del Senado pudiera tenerle el centro democrático, sugiero que la desempeñe un nuevo liderazgo. Mi deber es promover nuevos liderazgos, nuevos líderes, comprometidos con la integralidad de los valores democráticos. Mi deber es apoyar al presidente Iván Duque en la tarea de emprender para Colombia un gran rumbo, en medio de tantas dificultades, para que los jóvenes tengan la oportunidad de mejorar la patria, de empujar y crear. Bueno, ahí está básicamente lo que dice el expresidente Álvaro Uribe. Esta decisión de no presentarse para convertirse en presidente del Congreso de la República, ¿cómo la califica usted, Tatiana Dangond? Bueno, yo creo que hace parte de una estrategia política que precisamente se sostuvo con la presidencia de Duque, con la candidatura de Duque, que era buscar diferentes personas que de pronto fueran más conciliadoras y pudieran dar una mejor imagen al centro democrático. Evidentemente, Uribe no necesita ser presidente del Senado para tener un poder, él ya tiene el poder que necesita dentro del centro democrático, y lo que podría mejor hacer es ubicar a un líder, en efecto, o otra persona dentro del partido que pueda ser más conciliador y que pueda dar, digamos, la talla para ciertos debates en el cual Uribe podrá tener una mayor resistencia. Entonces, evidentemente, se trata de una estrategia política y una estrategia que muy bien les ha funcionado porque, como vemos, ya tienen presidente y precisamente también lo estaban intentando hacer con el gabinete que ha decidido formar el nuevo gobierno. ¿Usted coincide con Tatiana Dangond de Iván Cancino en el sentido de que esto es una estrategia política de Uribe, que no necesita ser presidente del Congreso para ser el jefe del Centro Democrático? Bueno, el expresidente Uribe, obviamente que es la fuerza y la cabeza absoluta del Centro Democrático. Lo que yo sí creo es que poco a poco ha ido dando pasos al costado, pero también me extraña que critiquen que un partido político tenga una cabeza y un líder propio. Yo creo que Colombia está acostumbrado a que los partidos tengan tantas cabezas y tantos líderes, que a mí eso sí es lo que me preocupa, no que sigan la línea de una persona. Las personas que están en el Centro Democrático creen en que el presidente Uribe es el guía, la persona ideal,
y no solo los de su partido, sino los que elegimos a Iván Duque, le tenemos un respeto al presidente Uribe sin ser todos uribistas. Así que yo a veces también creo que es una falta de respeto pensar que el presidente Duque no va a tener autonomía o que a quien nombren presidente del Congreso no la va a tener. Pero además no se les olvide que la ley de bancadas también está vigente y obviamente que la opinión del expresidente y senador Uribe dentro del Centro Democrático es muy importante. Entonces yo sí creo que él es el líder natural del partido, creo que su opinión es fundamental, pero también creo que poco a poco va a ir cumpliendo ese tema de ir alejándose y dejar que las otras personas también vayan tomando ese liderazgo y ese lugar que él ocupa hoy. ¿Acertó Uribe al no aceptar ser presidente del Congreso de la República, Yesid Vaquero, o se equivocó? Pues hombre, Juan, yo la verdad es que no le creo nada, si acertó o si se equivocó. En realidad lo de él debe estar planeado desde hace bastante tiempo. Él tiene todos sus abyectos ahí alrededor de él, incluido el electo presidente Iván Duque. Para mí no es ninguna falta de respeto decirlo, en diferencia de lo que piensa el doctor Cancino, porque está demostrado, por lo menos hasta ahora, que lo que ha hecho es rendirle todos los tributos al presidente Uribe más que a su país. Y respecto a la posición del señor Uribe, pues concuerdo con Tatiana, no necesita estar ahí como presidente del Senado para poder manejar con el dedo meñique a todas las personas que maneja y de la forma en que las maneja, con estrategias reales, mentirosas, falsas o verdaderas, como ya lo ha venido haciendo durante tanto tiempo. Para mí, si me pregunta una opinión de él debería ya dedicarse a cultivar en su finca o en otro país o en alguna parte y de verdad dejar a los nuevos líderes, si es que tanto quiere hacerlos, dejarlos trabajar sin que los influencie de la manera como lo hace. Ervin Hoyos. Yo creo que sí, como dice Tatiana, él no lo necesita. La votación más alta de un senador en la historia ya le da un reconocimiento suficiente. El país sabe quién es Uribe y yo creo que no necesitaba ostentar más poderes si aceptaba ser el presidente del Congreso. Lo que sí es claro es que Iván Duque le hace como el homenaje de ofrecerle el Congreso y pues está como entre las cortesías políticas que usan ellos, pero creo que es coherente que no lo acepte porque eso generaría mucha más tensión en esta nueva legislatura que va a ser difícil. Hay otro tema del que queríamos oír la opinión de ustedes y tiene que ver con un artículo de la portada de la revista Semana que se titula El plan para refundar las FARC. Aquí se refiere esencialmente la revista al hecho de que en las selvas del Guaviare se está poniendo en marcha un plan para que vuelva a andar esta guerrilla, este grupo guerrillero, y esto por supuesto con base en los disidentes de lo que se llamó siempre el Frente 1, el primer frente de las FARC, que es un frente pues verdaderamente histórico. Desde luego, todo el mundo tiene claro que las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Santos, pero algunos se han quedado en el monte y quieren pisar el acelerador para volver a montar ese grupo guerrillero. ¿Será esto verdad? ¿Será esto una exageración? ¿Y qué puede pasar de aquí en adelante? Iván Cancino. Bueno, así después me regañen, yo he tratado de leer eso en la revista, pero no me deja. Porque es que ahora, desafortunadamente, una revista tan importante le toca a uno así suscribirse a la brava, y pues con el respeto de la revista tan exitosa y que siempre me gustaba leer, pues a uno ahora le cuesta mucho trabajo. Pero yo sí creo que el plan para refundar, en mi concepto, creo que no es lo adecuado. Yo no creo que estén refundando nada. Están saliendo a la luz las estructuras que tenían escondidas y eso es lo que está pasando. Aquí se habló de disidencia, yo creo que eran cuerpos que estaban dormidos, que están volviendo a salir, que están con las mismas rutas de narcotráfico, cogiendo nuevos socios y fortaleciéndose, y eso se ve en muchos aspectos. Así que yo creo que el informe es muy serio, el informe es muy profundo, hay que tenerle mucha atención a esta circunstancia que está sucediendo, y lo que le digo, de lo que escuché yo a varios de los generales esta mañana en medios, pues yo creo que ellos también reconocen que lo que se está formando o lo que se está ratificando es el verdadero espíritu de lo que eran las FARC, y es manejar el comercio y tráfico de armas y de narcotráfico como lo han venido haciendo, además con actitudes supremamente graves y muy de mandar un mensaje.
matar a 3 personas del CTI y además quemarlos, toda la violencia otra vez exagerada y para infundir miedo que se está creando, pues yo creo que sí es hora de que se pare mucha atención y se le dé una respuesta muy rápido a lo que denuncia la revista en su reciente publicación. Pero no sería, doctor Cancino, entonces las mismas FARC, ¿no? Sería tal vez una banda criminal, por lo que usted dice, porque tal vez no hay una afiliación política, usted habla solo de disidentes y más de manejo de narcotráfico. Sí, pero ahí sí lo que yo quiero decir es que eso ha sido las FARC el último tiempo. Entonces, pues sí, ahora sí ya van a cumplir de frente a lo que habían estado dedicados, y es un manejo peligroso, criminal, extorsivo de unas rutas del narcotráfico que se ve que quieren dominar y que obviamente también pueden dañar las relaciones exteriores si no se pone mucha atención, por ejemplo, con lo que sucedió con Ecuador y con otros países. Ervin Hoyos, ¿se van a refundar las FARC o esas disidencias van a volver a montar la misma cosa? Bueno, las FARC se fundaron en 1965 en Río Chiquito y se refundaron en el 2016 con la 10ª conferencia. Allí se refundaron las FARC. No se había firmado todavía el acuerdo. Y se ratifica la refundación de las FARC cuando se firma el acuerdo del Teatro Colón. Allí se confirma la refundación de las FARC, que es la que le permite a ellos entender que políticamente podían tener un brazo político que interlocutara con el gobierno y que habían dejado ya estructurada una base armada sólida, consolidada, con frentes repartidos en zonas estratégicas que iban a manejar esa retaguardia por si el proceso llegaba a fallar. Esa combinación de esas dos estrategias nos da lo que plantea Jacobo Arenas en 1982 en las FARC por dentro y por fuera, que es la vía para llegar al poder por la vía mixta, que es la vía política y la vía armada. Así que lo que estamos viendo es nada más la aplicación de un proceso muy bien llevado por parte de las FARC, en donde lograron consolidar el brazo político que interlocuta con el gobierno con un brazo armado sólido, con fortaleza sostenida por el narcotráfico, que hace que mantenga una distancia llamada disidencia, que aparentemente no obedecen a un mando, pero que realmente todos son una sola estructura. Tatiana Danguan. Bueno, yo lo que encuentro es que efectivamente las Fuerzas Armadas deben tener la información suficiente para determinar si o no se están uniendo diferentes grupos. Bien, lo que yo veo es que en Colombia hay múltiples actores en el conflicto armado y no solamente se trata de actores que son denominados grupos armados residuales de la FARC, sino que tenemos también BACRIM o bandas criminales que también seguramente se van a unir para generar mayor fuerza militar o tal vez generar, digamos, una mayor consolidación de las actividades de narcotráfico. Entonces, en esta medida yo pienso que uno de los puntos claros del acuerdo de paz es también determinar si lo que se viene sosteniendo, lo que se ha sostenido sobre que va a haber nuevamente una combinación de todas las formas de lucha o que en determinado punto lo pudo haber, pues eso se tiene que mirar nuevamente y con mucho cuidado, porque no podemos caer nuevamente en una estigmatización donde quienes estén haciendo política y digamos, hay algunos que estén haciendo política y otros que estén en la guerra todavía con fines de narcotráfico, pues se les confunda como un mismo grupo o se les confunda como una misma colectividad. Entonces hay que ser muy delicados, pero hay que adelantar las investigaciones necesarias y naturalmente el país necesita saber si este plan viene de la mano con personas que ya se han acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz y que se han acogido al acuerdo de paz. Bueno, nos quedan 6 minutos de programa y que queríamos preguntarles también por los últimos ministros anunciados por el presidente electo Iván Duque. Ya se conocían otros como Nancy Patricia Gutiérrez en Interior, como Alberto Carrasquilla en Hacienda y varios otros, el ministro de Agricultura también. Pero en las últimas horas él ha dicho que va a nombrar a 4 personas en igual número de carteras, a 5 en realidad, que son las siguientes, o 4. Carlos Holmes Trujillo como canciller, y estaba más o menos previsto. José Manuel Restrepo, el rector de la Universidad del Rosario, como ministro de Comercio, Industria y Turismo. Ricardo Lozano, que fue director del IDEAM, como ministro de Ambiente, y María Victoria Angulo como ministra de Educación. ¿Esos nombres les gustan o no tanto? Ervin Hoyos. Bueno, Carlos Holmes es una persona que se ha bandeado en la diplomacia y
y yo creo que es tal vez de las mejores fichas que tenía el Centro Democrático para ese cargo, y los otros yo creo que están en una buena línea, yo creo que responden a por lo menos esta primera entrada de gobierno a lo que tienen que enfrentar. Tendrá que el presidente Duque dar unos cambios muy seguramente, como lo hacen todos los gobiernos cada año, para darle las oportunidades a los otros compromisos políticos que haya adquirido. Tatiana Dangond. Bueno, la verdad es que la noticia de que José Manuel Restrepo es ministro nos hace muy feliz. En realidad pudimos ver como rector de la Universidad del Rosario la transformación que tuvo la universidad, y la comunidad rosarista se despide de un gran rector, una persona que demostró una capacidad de gestión increíble, y esperamos que así también sea en el ministerio. Entonces realmente son buenas noticias. Ahora de las demás personas que han conformado el gabinete se puede ver algunas caras jóvenes como la de María Victoria Angulo, que es secretaria de Educación, entiendo, del distrito. Lo que sí nos gustaría más tal vez es que haya mayor participación de las regiones dentro de ese gabinete, mayor participación de las regiones de Colombia, porque parece que estamos volviendo un poco hacia la centralización nuevamente, y yo creo que la sociedad tiene muy presente que debe haber una participación también en el gabinete de personas que hayan estado en regiones. Pero hay mucho bogotano ahí. No, mucho. Tatiana, eso era lo que iba a decir yo, ¿no? De pronto mucha gente que ha vivido en Bogotá, pero Carlos Gómez es bayuno. La doctora Angulo, que va para educación, es de Ibagué. Alicia Arango es cartagenera. Entonces yo ese aspecto sí, digamos que de pronto porque han vivido en Bogotá, y a lo mejor a lo que te refieres es que hayan tenido algunos cargos en otros entes territoriales, pero yo eso sí lo veo muy bien, y tengo que compartir plenamente lo del doctor Restrepo. Es decir, uno ve una universidad como el Rosario, consolidada, hecha, exitosa, y uno dice, ¿y qué más puede haber? Y llegó el doctor Restrepo y la catapultó aún más de donde uno nunca pensaría que pudiera subir. La modernizó, la transformó, cogió lo antiguo con lo nuevo. Es decir, yo tengo la mayor fe en el doctor Restrepo. Es una persona increíble. Y lo mismo en Carlos Holmes. Creo que es una persona madura, con experiencia, seria, que le va a dar a la Cancillería un estatus muy importante frente a la secretaria de Educación de Bogotá. Creo que venía haciendo una buena gestión, su juventud no le quita la experiencia, la veo muy comprometida, buen manejo. Y el nombramiento del doctor Lozano, pues uno ve en las redes sociales, especialmente ahorita estaba mirando en Twitter, y creo que el apoyo intersectorial ha sido absoluto y le tienen mucha fe. Entonces esperemos que así se logre. Y creo que el doctor Lozano, por lo que he leído, es de Santander. Entonces ahí también hay otra región. Oiga, ministro de Justicia, nada todavía, doctor Cancino. No, suena la doctora Gloria María Borrero que viene de la Corporación de Excelencia para la Justicia, pero esperemos a ver por quién se decantan. Bueno, ya se verá. Señores, se nos acabó el tiempo, así que gracias Iván Cancino por haber estado con nosotros, gracias también a Ervin Hoyos y gracias a Tatiana Dangond, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 23 minutos. RCN. 70 años. Los vivimos contigo. Es hora de aprovechar las increíbles ofertas para tu viaje en despegar.com. Despegar.com. Da la hora en RCN Radio. 8 de la noche, 24 minutos.